Yo soy la doctora Célica Kumakawa, para los que no me conocen, soy dermatóloga y bueno, ahí puse el número para que puedan contactarme. Sí, cuando hablamos de las uñas del bebé, primero tenemos que identificar, ¿no?, las características que habíamos nosotros mencionado, ¿no? Uno, las uñas del bebé son más delgadas, ¿ya? Son más delgadas, son más frágiles, se rompen con mucha facilidad, ¿no? Incluso en muchos bebés, ¿no? Y de repente ustedes van a poder dar fe de ello, ¿no? Las uñas a veces se cortan solas, ¿no? Se cortan solas, sobre todo las de las manos, y no, cuando justo queremos recortarlas, nos damos cuenta que las uñitas se desprendieron, o sea, se rompieron en la parte distal, y entonces ya no hay una uñita larga. Lo otro que vemos, ¿no?, y que tenemos que saber, que la velocidad de crecimiento de la uña es mucho más rápido en los bebés, ¿no? O sea, la velocidad de crecimiento de nuestras uñas va a ir disminuyendo conforme aumente nuestra edad. Por ejemplo, en un adulto mayor, la velocidad del crecimiento de su uña es muy lenta. En cambio, en un bebé es muy rápida, y por eso vemos que las uñas de pronto ya están enormes, grandes, y tenemos que aprender a recortarlas, ¿ya? Entonces, algunas otras características importantes que tenemos que saber es que se pueden presentar en los recién nacidos, ¿no? Incluso en un porcentaje alto, pequeñas líneas o pequeños surcos que lo vemos, ¿no?, desde el nacimiento. Y estas líneas o surquitos que aparecen, que son las líneas o surcos de Bill, ¿ya? Son unas lineecitas que nosotros las vemos, por ejemplo, en adultos o en niños más grandes, después de una enfermedad o un estado de sufrimiento de nuestro organismo, ¿no? O sea, por ejemplo, un proceso diarreico, un proceso respiratorio, ¿no?, de un niño, y posteriormente vemos estas lineecitas. Pero en los recién nacidos, ¿por qué tendríamos que verlas, ¿no?, durante el primer mes? Porque hay el sufrimiento intrauterino, ¿no? Es lo que va a generar que aparezcan fisiológicamente estas lineecitas, ¿no?, en la uñita de nuestro bebé. Además, además, se puede presentar en algunos bebés un separamiento de la uña, ¿no? De la uña se pueden separar, se puede separar, que eso se llama onicolisis, o separamiento de la uñita, sobre todo en los pies, y va a haber un engrosamiento también distal, o sea, de la parte final de la uñita. También se puede ver en el transcurso de hasta 24 meses, ¿no?, posteriores al parto, y esto se resuelve espontáneamente, ¿ya? Entonces, mientras no haya agentes que puedan hacer que estas observaciones, como las líneas, como el engrosamiento o la separación un poquito de la uña, de la carnecita, o sea, que nosotros le decimos leche unguial, o sea, de la pielcita, este, mientras no se altere, por ejemplo, con una succión constante del dedo, o un cuadro infeccioso, o una dermatitis o dermatosis, o por ejemplo, alguna reacción a medicamentos que pueda tener nuestro bebé, entonces esto es fisiológico, esto desaparece solo, ¿ya? Entonces, eh, ¿cómo tenemos que recortar las uñas de nuestro bebé para que no tengamos
una de las eh, más comunes complicaciones que se dan, ¿no? Que es la uña encarnada del bebé con el enrojecimiento o el eritema alrededor de la uñita, sobre todo del primer dedo del pie, o sea, del dedo gordito del pie, ¿no? Que se pone roja alrededor y que se encarna. Entonces, eh, para que esto no suceda, tenemos que eh, realizar un corte, ¿no? Completamente recto de la uña. O sea, yo no tengo que cortar los bordes de las uñas. Si yo recorto los bordes de las uñas, como esta uñita es una uñita que está en crecimiento, que está en formación, ¿qué va a suceder cuando se ponga más gruesa? Cuando se ponga más gruesa, se va a incrustar si yo recorto esos bordes. Entonces, la uña tiene que ser recortada de una forma completamente lineal y recta, sin hacer esos cortes en los bordes. Debo de utilizar cuando son muy bebés, o sea, en los primeros días o semanas de vida, va a ser suficiente con hacer un limado muy suave de la zona distal de la uña, ¿ya? O sea, un limado suavecito, ¿no? Si la uña obviamente no está muy grande, ¿no? Entonces la uña ha crecido un poquito, simplemente limo con mucha suavidad para que no sobresalga la zona de la piel. ¿Ya? Eso es cuando la uña es bien blandita y aprovecho cuando termino de bañar al bebé. Cuando ya la uñita es- ha crecido mucho, de repente no me di cuenta y la uña ya creció, crece en punta, ¿no? Y no queremos pues que esto produzca de repente que el bebé se arañe, ¿no? O incluso nos arañe, ¿no? Al momento de la lactancia, por ejemplo, ¿no? Entonces, recortamos con tijeras de punta que sea roma, no de punta cortante, o sea, puntiaguda. ¿Ya? Entonces, con este tipo de tijeras, ahí les puse un dibujito, ¿no? Que son las tijeras que debemos usar. O sea, no cortarlas de forma redondeada, o sea, las uñitas no se van a dejar de forma redondeada, ¿ya? Y se tiene que cortar en forma recta, si no van a aparecer las uñas encarnadas, ¿ya? Y no debemos también cortarlas demasiado al ras, demasiado pegaditas, porque esto va a generar dolor, ¿ya? Ahora, los bebés, ¿no? Sobre todo por su mismo desarrollo, mueven mucho sus manitos, sus piecitos. Entonces, ¿en qué momento es lo ideal de cortar? ¿No? Si yo estoy sola, tengo que esperar que el bebé esté dormidito o dormidita. Entonces, es más fácil de que yo pueda, si estoy sola, recortar las uñas. ¿No? Entonces, si estoy de repente acompañada o con alguien, alguien puede agarrar la manito, el piecito y ya yo recortar. El uso de corta uñas, tienen que ser corta uñas chiquititos, ¿no? No puedo agarrar el corta uñas de adulto que es grande, porque si no puedo rebanar y sacar un pedazo de piel del bebé, del dedo del bebé. Entonces, corta uñas pequeños, puedo utilizarlos según la destreza o según la destreza del cuidador, en este caso, si es de la madre, entonces, según la destreza, yo podré usar el corta uñas. Si se me hace más fácil con tijera roma, entonces lo hago con la tijera roma, ¿ya? Entonces sí se pueden usar corta uñas, pero corta uñas de bebés, ¿ya? Bien importante eso, ¿ya? Sabemos que, siguiente diapositiva, que no solamente la uña es blandita, sino que eh, la piel del bebé es una piel muy sensible y muy delicada, ¿ya?
aquí estamos viendo, por ejemplo, un caso de una uña encarnada, se ve enrojimiento en el primer dedo. Esto ya se llama paroniquia. La paroniquia es inflamación del tejido que está alrededor de la uña. Entonces, para evitar eso, la uña bien cortadita. No lo hice, bueno, no escuché, no supe, y recorté la uña ahí, haciéndola redonda, ¿no? Recorté la zona de justo que va a dar en la zonita de la piel, ¿no? Los vértices de la uña. Entonces, cuando empieza a crecer, se incrusta y ya tengo ahí a mi bebé con la uña pues incrustada, con la piel roja, el bebé adolorido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que realizar ahí? Se pueden hacer, por ejemplo, sumergir esa zona, ¿no? Con agua de manzanilla, ¿no? Entre tibiecita, ¿no? Bien temperada, para bajar inflamación, puedo colocar de repente un ungüento, ¿no? Que me ayude a reparación, ¿no? De el tejido, por ejemplo, Aquaphor, un ungüento reparador, ¿no? En esa zona, pero no espero más tiempo. Yo puedo colocarlo eso porque puedo, ideal tener, bueno, cremas que me ayuden a la regeneración de la piel, ¿no? Bajar la inflamación, con agua de manzanilla. En otras literaturas ponen, sugieren el uso de agua oxigenada. Yo no lo sugiero porque puede irritar, ¿ya? Pero les comento yo lo que puede de repente sugerir, de repente algún pediatra o algo, porque está en la literatura, ¿no? Que he revisado, ¿no? Que en algunas literaturas de colegas pediatras mencionan ello. Por lo tanto, bueno, es algo válido, pero yo no lo sugiero porque puede también condicionar irritación. Entonces, si yo veo que esto no mejora, tengo que inmediatamente llevarlo al especialista. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se puede sobreinfectar y necesitar de repente un ungüento antibiótico, ¿no? O algún otro procedimiento que tengamos que realizar. ¿Ya? Siguiente diapositiva. Acá les muestro algo, una uña, ¿no? Que está como separadita, como lo que a veces las mami dicen, uy, se le está saliendo la uña y le están haciendo una nueva uña, ¿no? Entonces, estas características ya de la uña, en la que se ve pues como una capa de uña encima, ¿no? Es el desprendimiento de la placa unguial, o sea, sabemos que la placa unguial es la placa de la uña, ¿no? O sea, es la zona durita. Entonces, se va desprendiendo esta uñita, ¿no? Sobre todo lo vemos, ¿no? En pacientes o en bebés que hayan tenido un traumatismo en esa zona, ¿no? O por ejemplo, cuando le queremos poner zapatitos, ¿no? Entonces se traumatiza la zona de la matriz de la uña y se puede producir esta pérdida de la placa unguial. O también se ha reportado cuando hay enfermedades virales o enfermedades de algún otro tipo, se puede dar este signo de esta uñita que se separa de la placa, ¿no? O sea, el separamiento de la placa unguial, o sea, la placa unguial se separa en esa zona eh, de el borde proximal de la uña, o sea, no distal, sino distal es donde termina la uña, proximal es donde empieza la uña. Entonces, eso se ve también, por ejemplo, este es un caso de una enfermedad mano, pie, boca, o sea, hubo una infección viral en el que se producen como unas ampollitas, ¿no? En la zona de la boquita, de la mano, del pie, y se produjo
este cambio en la uña. ¿Ya? Entonces eso también pueden ver mamis en las uñitas de sus bebés. Siguiente. Esto también es una característica de las uñas de los bebés, que es la coiloniquia, ¿no? ¿Qué es la coiloniquia? La coiloniquia es una uña como en cuchara, o sea, como una uñita hundida, y eso hace que los pliegues del dedito, ¿no? Del tejido que está ahí, como que se vean como metidos, pero es porque la uña tiene estas características, ¿ya? Y eso se puede ver también en los niños, hasta que la placa de la uña, ¿no? La placa unguial se vaya haciendo un poquito más gruesa. En los adultos, bueno, esto es señales de enfermedades pulmonares, ¿no? O sea, se ve en déficit de hierro, todo, pero estamos hablando de los bebés. Entonces, en los bebés se pueden ver estos cambios, ¿no? Como parte de las características de sus uñas. ¿Ya? Siguiente. Entonces, ante la pregunta, ¿no? De por qué se encarnan las uñas de los bebés, que es una de las preguntas frecuentes, que es una de las consultas, ¿no? Por las que envían, ¿no? Las mamis, eh, y consultan incluso no solamente a los pediatras, sino en el control de niños sanos y todo eso. La causa más común de estas uñas encarnadas, o lo que le dicen uñeros, es la forma incorrecta de la uña, ¿no? La forma del recorte, del corte incorrecto de la uña, ¿ya? Entonces, se está recortando mucho los picos laterales de la uña. Entonces, justo veo una pregunta que dice, sí, pero si no hago eso, mi niño se araña. Para eso está la lima. Entonces, para eso limo, porque si yo hago este recorte, de repente podrían decirme, ah, doctora, pero yo siempre hago ese recorte y no le ha pasado nada. Qué bueno, qué buena suerte, pero eso no quiere decir que no le vaya a suceder. E incluso en los niños mayores y en los adultos es una de las causas más frecuentes de uña encarnada, el mal recorte de la uña. Entonces, imagínense, si un adulto es doloroso, imagínense un bebé. Entonces, hay que hacer el recorte en forma correcta y podemos limar un poquito para que no haya el tema de que de repente se arañe. Lo otro que sí, a pesar de que pueda ser algo, de repente que si no me di cuenta y la uña está grande, entonces no quiero que se arañe. Antes pues estaba el tema, tampoco quiero que se chupe el dedo, y antes usaban las famosas manoplas, ¿no? Las manoplitas que se colocaban a los bebés. Realmente eso está ahora en desuso, porque sabemos que para que el, el crecimiento, ¿no? Y sobre todo el desarrollo, motor y sensitivo de nuestros bebés, ellos necesitan tocar, necesitan palpar. Entonces, si yo durante todo el día lo tengo con manopla, entonces mi niño no va a explorar esas sensaciones, entonces no se van a desarrollar, ¿no? Neuronalmente esos campos de sensibilidad, ¿no? Motora, ¿no? Entonces, que nosotros tenemos que incentivar en nuestros bebés, ¿ya? Entonces, que de repente hace frío y le quiero poner pues las manoplitas a manera de guantecitos, pues lo puedo poner, pero eso no significa que durante todo el día los voy a tener con manoplas, ¿ya? Siguiente. Cuando niños ya, o sea, eso fue nuestros bebés, ¿no? Ya cuando ya van creciendo, ¿cuál es el problema, no? Incluso, bueno, el bebé se puede succionar el dedo, y el succionar el dedo puede hacer que la uña se deforme. Y no solamente la uña, sino el dedo mismo, ¿no? Se puede deformar y la uña se puede alterar
¿no? Como si fuera una uña gruesa, una uña que se trata de defender, con líneas, ¿no? Porque está sufriendo un traumatismo constante. Eso es cuando los niños y los bebés se succionan las uñas. Pero cuando ya son más grandecitos, pasa el tema de el morderse las uñas, ¿no? Entonces ya no, ya me muerdo las uñas por un tema que puede ser, puede estar en relación a ansiedad o puede estar en relación también a el tema de incomodidad, de tener las uñas largas y empieza a veces ya a convertirse como un tic, ¿no? Y eso también tenemos que nosotros como cuidadores, como padres, como madres, controlar, ¿no? Porque con el tiempo puede llevar a que se inflame la matriz de la uña y la uña se quede pues deforme eh, sin que haya tenido realmente pues una sobreinfección, sino solamente el traumatismo constante. Entonces tenemos que recordar que el traumatismo constante es eh, una de las causas que cambien la morfología o la forma de mi uña. Entonces, muchas veces van a consulta y van con los bebés o con los niños, ¿no? Entre los 2 años, que ya estarán poniéndole los zapatitos, como les digo, ya están empezando a caminar y vienen y me dicen, mire, las uñitas de mi bebé están con hongos. No están con hongos porque están, miren, están gruesas, están con líneas, están escamosas, están deformes. Y es por el uso del mal calzado, un calzado que le está rozando, ¿no? Sobre todo la que se daña, bueno, es el primer dedito y el quinto dedito, es donde el quinto dedo es el que recibe la presión también del calzado. Entonces, en cuanto a los niños que se muerden las uñas para terminar, este, eh, si es persistente, ya también tenemos que ver si hay algún grado de ansiedad o de llamar la atención, porque ¿qué es lo que hacemos nosotras como madres o si nos están escuchando también los padres cuando vemos que se muerden las uñas? Le decimos, no te muerdas las uñas. Si te vuelves a morder las uñas, tal cosa, tal esto. No. Entonces, le generamos más presión y ansiedad a nuestros niños, ¿no? Y de pronto se convierte en una forma de llamar la atención, porque saben que si ellos se van a meter los dedos, nosotros vamos a estar pendientes. Entonces ahí ya tenemos que hacer un manejo más integral con psicología infantil, ¿no? Siguiente. Eh, bueno, de repente las preguntas van a comentarlo, pero aquí me faltó poner una foto, ya para terminar lo de uñas, que son las uñas que vienen con como si fuera pintadas, ¿no? De marrón o de negro, una línea que atraviesa la uña en forma vertical, ¿no? De color. O sea, de pronto mi bebé no tenía nada, pero cuando ya tiene 2 años, 3 años, le aparece una línea marrón, ¿no? O una línea oscura en la uña. Entonces, a esto se le llama melanoniquia, que vendría en los niños pequeños, en los niños en general, a ser como una especie de un lunar, ¿ya? Como un lunar en la zona de la uña. Se examina esa uña marrón, o sea, esa uña que se ha convertido con una linecita marrón, y en la mayoría de los niños realmente no hay de qué preocuparse, porque son como lunarcitos que están apareciendo, y en este caso, como hay un estímulo ahí en los melanocitos de la matriz de la uña, se forma esta línea marrón, ¿ya? Entonces, es algo que de todas maneras se lleva al dermatólogo para que haga veamos con el dermatoscopio y realmente hagamos un seguimiento de esta uñita con una rayita de color oscuro, ¿ya? Ahora vamos a hablar de cuidado del cabello del bebé. Siguiente diapositiva, ¿no? Entonces, recordar que el cabello del bebé, así como la piel,
es un cabello suave, ¿no? Y como las uñas también, es un cabello suave, es un cabello eh, que tiene que tener cuidados especiales, ¿ya? Entonces, en la mayoría, bueno, de acuerdo a a las razas o más que todo, a, a las, al área donde vivimos y a nuestro tipo también racial, eh, vamos a tener este, bebés que nacen con el cabello, mejor dicho, como si no tuvieran cabello, ¿no? Con un cabello muy finito, que es el lanugo, ¿no? O un vello aún no, o sea, no pelo, sino vello, ¿no? Y si nacen con como le digo, de acuerdo en nuestras razas es bastante frecuente, o sea, por nuestra mezcla de razas es muy frecuente que muchos bebés nazcan ya con un pelo, ¿no? Grueso, oscuro, ¿no? Y luego lo pierdan. ¿Por qué? Porque ese pelo no es un pelo, que no es el terminal, sino es el pelo que va a fisiológicamente perder para luego tener el cabello ya terminal. Igual con los bebés que nacen, pues me dicen, ah, mi bebé nació pues calvito, sin pelito. Realmente no es que nazca calvito, sino que nace con un lanuguito o con un vellito muy delgadito, que casi no es visible, ¿no? Y que posteriormente va a caer y va a dar paso al crecimiento del pelo ya terminal, ¿ya? Entonces, eso importante. Entonces, el cabello de nuestros bebés puede ser distinto, ¿no? De acuerdo a cada constitución, de cada familia, de factor genético, ¿no? Como hemos hablado. Y importante saber que hay algunas características, pues, especiales que vamos a ver, ¿no? Y uno de los cambios que bastante se, se ve y antes tenía pues su justificación, es esta pérdida de cabello a nivel de la zona de la nuca, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que decían todos, no? Decían, ah, bueno, tienes al bebé constantemente echado, recostado, y esa fricción, ese roce con, con la superficie, con la camita, o donde lo tienes echado, está haciendo que pierda pelo. Bueno, esa teoría ya no es, realmente ya se sabe que eso no es así. No es porque tienes tu bebé echado, o simplemente no lo tengas echado, no se va a presentar esta caída de cabello. Esta caída de cabello se va a presentar, que se llama, es la alopecia neonatal transitoria, ya que es a nivel occipital, con mayor frecuencia, se debe a ¿se puede limar las uñas de los bebés? Sí, ya hemos dicho al inicio, ¿no? Que sí, se puede limar, pero suavemente, y eso ya vamos a responderlo, bueno, pero ya lo mencioné, justo lo leí ahí en las preguntas. Entonces, esta alopecia occipital transitoria es porque intraútero, ¿ya? Entonces, intraútero se va a dar eh, un cambio así del ciclo piloso, o sea, del crecimiento del pelito, y los cabellitos van a pasar de una fase que se llama fase telógena, que es la fase de caída, a una fase de crecimiento, que es una fase que se llama anágena. Entonces, este cambio se da intraútero a nivel de lo que es la parte frontal, la parte temporal
pero no se da ese cambio intraútero a nivel occipital. Entonces, cuando nace nuestro bebé, nace con el vellito, puede ser, como le digo, muy poquito, o puede ser con bastante cabellito, y pasan, ¿no? Pasan las semanas y ya se produce esta fase, ¿no? De la fase de crecimiento a la fase de caída fuera del útero, pero solamente en esa área occipital donde no se produjo este cambio. Entonces, intraútero se produce el cambio en las otras zonas. Nacen y después se produce el cambio de la fase anágena, la fase telógena, que es la de caída, y se pierde ese cabellito en la zona occipital. Entonces antes siempre decían, oye, es porque lo tienes pues mucho tiempo echado, cambia de posición, etcétera, y ya sabemos que eso no es así. Siguiente. Entonces esa es la alopecia occipital del recién nacido, que es transitoria. Bueno, otro problema que vemos bastante en este caso, no es en el pelo, pero sí compromete el cuero cabelludo, es la dermatitis seborreica. Quise poner esta imagen porque si bien es cierto, no es pelo en sí que está comprometido, ¿no? Pero sí va a producir una inflamación que también, obviamente, que si nosotros lo veríamos, ¿no? Con tricoscopio, vamos a ver que estas escamas están también rodeando el pelo. Entonces, la dermatitis seborreica se produce, así como se produce en el cuero cabelludo, se puede producir en otras zonas del cuerpo, como la cara, las cejas, las orejas, eh, ¿no? Las axilas, los pliegues, ¿no? En otras áreas, pero en este caso que estamos hablando de pelo, a nivel de la zona del cuero cabelludo, podemos utilizar aceites, ¿no? Por ejemplo, aceite de argán, aceite de almendras, aceites que no sean tóxicos para mi bebé, y puedo utilizar unos 5 minutitos antes del baño y luego utilizar el champú para el aseo. No desprender nunca las escamas. Si nosotros desprendemos las escamas, que se llaman la costra láctea del lactante, lo que vamos a producir es irritación. Se va a poner rojo, se va a poner muy inflamado y puede causar ardor al bebé. ¿Ya? Entonces hay que tener esos cuidados, ¿no? De poco a poco esto va a ir desapareciendo, la costra láctea en sí va a ir desapareciendo, la dermatitis ya seborreica, si bien es cierto, la costra láctea es un tipo, ¿no? De dermatitis seborreica y la zona del cuero cabelludo, esto va a desaparecer. Ya, pues podemos usar peinecitos muy suaves, pero que no agredan el cuero cabelludo y que tampoco desprendan el pelo. Porque si ustedes desprenden la costra, se van a llevar pelo y el bebé se va a quedar en esas zonas sin pelo. Entonces, todo con mucha tranquilidad. Ya, mami, siguiente. Bueno, aquí quise poner esta diapositiva solo para comentarles que el pelo, o sea, nuestro pelo, se forma de la misma también capa de el neuroectodermo, o sea, de donde se diferencian pues las neuronas, ¿no? O sea, nuestro pelito también. Y a nivel de la semana más o menos 5 ya se está formando el desarrollo del pelo. ¿Y por qué es importante para nosotros, los médicos, saber? Pues eso se llama embriología o las etapas de la formación de los órganos, en este caso del pelo. ¿Por qué? Porque se pueden desarrollar diferentes alteraciones en diferentes etapas en la formación del pelo intraútero. Entonces se producen alteraciones que después se van a poder observar en el recién nacido y en el lactante, ¿no? Estas alopecias o zonas sin pelo, ¿no? Que
que se pueden presentar en los recién nacidos o también hacerse presente en los lactantes, ¿no? Entonces, esto lo puse para que sepan que se pueden dar estas alteraciones eh, en, en el desarrollo del folículo del pelo, ¿no? A nivel intraútero. Siguiente. Esta diapositiva que he puesto es para que vean cómo se pueden dar diferentes alteraciones en el pelo, ¿no? No sé si tendrán la facilidad de poder agrandar la imagen, pero el cabello normal es el cabello pues rectito, el que estamos viendo ahí, ¿no? En un corte también transversal, ese es el cabello normal, ¿no? Que tiene las tres capas, que es la cutícula, que es la capa que está más externa, ¿no? La médula y la corteza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Va a suceder cambios a nivel de estas capas y los pelos se pueden, al momento estamos hablando pues puede ser intraútero, ¿no? O de carácter genético o de carácter adquirido, se pueden dar estas alteraciones, por ejemplo, de torsiones del pelo, ¿no? Pueden darse eh, como que el pelo se rompe, ¿no? Podemos ver hasta incluso hasta burbujas en los pelos, y por eso para nosotros es importante cuando hay ciertas características, ¿no? Que de repente, por ejemplo, siguiente diapositiva, ¿no? Por ejemplo, viene la mami con su hijita preocupada porque no le crece el pelo, ¿no? Por ejemplo, o porque no puede peinar a su bebé. Tiene como un pelo despeinado, como un pelo que no puede, que tiene mucho frizz, que no, y así le ponga el champú que sea, siempre está así. Siguiente diapositiva, por favor. Este, eh, o, por ejemplo, eh, que el cabello sea muy frágil, ¿no? Que el cabello sea muy frágil. Entonces, estas alteraciones del tallo del pelo, o sea, ya no estamos hablando de alteraciones del folículo del pelo, ¿ya? Lo que está dentro de nuestro cuero cabelludo es el folículo del pelo, ¿ya? O sea, hay una partecita del pelo que es muy importante, que es el folículo del pelo, ¿ya? Y que va a determinar las características de cómo va a ser nuestro pelo, ¿no? Etcétera. Y o si va a haber áreas sin pelo, etcétera. Y el tallo del pelo es el pelo en sí, al que nosotros le decimos pelo, ¿no? Es el tallo piloso, entonces es el pelo que nosotros tenemos. Entonces se pueden dar esas alteraciones presentes desde el nacimiento en forma congénita o en forma adquirida y tener, por ejemplo, lo que hemos hablado, pelos que bueno, hay nombres raros que solo manejamos nosotros, pero para que ustedes más o menos entiendan, pelos eh, que el pelo no le crece, que el pelo es muy ensortijado y de repente todos son lacios, ¿no? Y todo genéticamente y el pelo muy ensortijado o el cabello muy frágil que se rompe con facilidad. Siguiente. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, estos cambios del tallo piloso se llaman displasias, ¿ya? Entonces, eh,
cuando ustedes vean algo que ya le es raro, mira, yo estoy usando el champú, no, bueno, mi pediatra me ha dicho que sí, que a veces hay niños que de repente no les crece el cabello muy rápido. Siguiente diapositiva, por favor, Jackie. Entonces, que, bueno, hay bebés o niños que pueden tener esa característica del pelo, pero ustedes ven que esto persiste, tienen que hacer una evaluación con un especialista, ¿no? Y nosotros viendo el pelo, ¿no? Las características del pelo, del tallo piloso que se ve en un microscopio, entonces se da los diagnósticos y se les da la evolución. Jackie, disculpa, ¿o quién está conmigo? Ok, gracias. Ya, entonces esas alteraciones o displasias pilosas ya se dan, ¿no? Por ejemplo, esta primera es la que les decía yo, ese cabellito que no crece, incluso no hay tema de la ceja, y esto se llama moniletrix, y es un cabello que tiene como partes gruesitas, partes delgaditas, parte gruesita, parte delgadita, ¿ya? Entonces es un cabellito que tiene esas características, entonces no quedarnos nada más con una sola opinión, ¿no? Si veo algunos cambios como los que estoy ahorita mostrando, ¿no? Entonces hacer consultas con el especialista. Hay otro, por ejemplo, en este caso, lo que yo les decía, el síndrome de anágeno corto. El anágeno es la fase de crecimiento del cabello, ¿ya? Que puede durar hasta años. Entonces, dura años. Entonces, ¿qué pasa si esta fase de crecimiento es muy cortita? Mi cabello no va a crecer como debe ser. Entonces, en los pequeñitos que tienen este problema, el pelo pues es corto, ¿no? En forma congénita, tiene características normales, pero no crece en longitud, o sea, no crece. Entonces, por eso les digo a mis o papis que están escuchando, si el pelito de su bebé no crece, entonces evaluarlo. Hay que evaluar y ver si es que es algo genético, ¿no? O tiene alguna de estas características. Por ejemplo, este es el anágeno cosa al microscopio, etcétera, y tiene ciertas características que nosotros podemos, eh, las raíces, ¿no? Por ejemplo, con una característica especial, y podemos hacer el diagnóstico y decirles, por ejemplo, mira, si bien es cierto este problema, no hay una cura en sí, pero hay algunos productos que se están investigando para que podamos, ¿no? Dar solución, a pesar de que esto es un problema más estético, pero tienes que usar ciertos champús, algo que no agreda, ¿no? No puedes cepillarle fuerte porque también este cabellito, si bien es cierto, no crece, también puede ser un poquito más frágil. Siguiente. Otra característica es, el otro era el anágeno corto, o sea, que no, el cabellito no crecía, ¿no? Como debe ser, y este es el síndrome de anágeno suelto. Entonces, usualmente se ve en cabellos claros, pero realmente también se ve en cabellos que son más oscuros, ¿no? Pero lo típico es el cabello claro. Entonces, este pelo, ya que se ve como de características normales, pero que se desprende con una facilidad ante la mínima atracción. Entonces, eso que la mamá dice, doctora, le cojo nada más porque quiero poner un ganchito y se me sale un mechón de pelito. Entonces, ya la longitud, puede ser de repente no, o sea, no como el otro tipo de síndrome de anágeno corto, que ahí sí era chiquitito el pelo, puede crecer un poco más, pero es tan frágil que se desprende, ¿ya? Entonces, miren que hay ciertas características que nos dan algunas
algunos signos que para nosotros es importante para hacer ciertos diagnósticos, ¿no? Por ejemplo, la foto de abajo del pequeñito que se ve abajo es la alteración pues del pelo. El pelo es todo como revoltoso, como que no encrespado, que no se puede peinar, ¿no? Y es también un anágeno suelto, pero de otro tipo de gen, otro tipo de fenotipo, decimos nosotros, ¿no? Entonces, miren, siguiente diapositiva, cómo es que no es que, ya doctora, dígame qué champú. Yo, o sea, realmente, siguiente diapositiva, cuando hago una presentación, me gusta que ustedes se queden también con algunos conceptos que son básicos. Por ejemplo, me ponían ahí, ¿qué cantidad de champú utilizar para un bebé? Podría ser, por ejemplo, no necesito yo usar grandes cantidades ni hacer grandes espumas, ¿no? Con colocar de repente el equivalente a ni siquiera un cuarto de cucharadita, nada, o sea, vendría a ser como unas gotas de champú, nada más para que genere un poco me limpie la superficie del cuero cabelludo, ¿no? Entonces, dependiendo del tamaño del cráneo del bebé, es la cantidad del champú que voy a utilizar. Recuerden que el champú es para el cuero cabelludo, ¿no? Entonces, mi bebé obviamente tiene pues chiquitito, su pelito, sea mujercita sea femenino o masculino. Entonces, voy a usar una cantidad eh, que de repente en mililitros será pues dos mililitros máximo, ¿no? O sea, y de repente pueden ser hasta, como le digo, gotitas. Ahora, el tema acá fundamental es que se coloque el champú en el cuero cabelludo, se hagan pequeños masajes y se enjuague, ¿ya? Y los champús tienen que tener un pH que sea eh, neutro a ácido, ¿no? O sea, tiene que mantener la fisiología de mi cuero cabelludo. No puede ser un pH alcalino. A eso me refiero con todos los champús de venta libre que dicen para bebé, tienen pH alcalino. Entonces, tenemos que usar champús que tengan un pH que sea el más cercano al pH de el cuero cabelludo, o sea, un pH de neutro para un poquito más ácido, ¿ya? Lo otro es que no debe tener fragancias, no debe tener colorantes, ¿ya? Y no debe tener detergentes que vayan a agredir el cuero cabelludo, ¿ya? Entonces, tienen que ser como lo que nosotros hemos denominado y hablado en todas estas charlas del año, que son sustitutos del jabón sin detergente, o sea, que sean Sindet, ¿ya? Entonces, eso es fundamental, ¿no? Si mi bebé no tiene otra patología, ¿no? De la piel, yo puedo usar, por ejemplo, el Eucerin Baby Baño y Champú para tanto la cabeza como para el cuerpo, ¿no? Si ya mi bebé tiene algún problema, es más, yo, por ejemplo, mi bebé tiene dermatitis atópica, yo digo, mira, vamos a usar el Atopic Control o un limpiador para piel atópica y el Baby Baño y Champú solo para la cabecita, tratando que la espuma no caiga mucho porque ya es una piel más delicada. Pero si mi bebé no tiene ningún problema mayor, tranquilamente con la línea Baby es suficiente para ello, ¿ya? Entonces aquí también le puse lo del Aquaphor para lo de las uñitas, cuando están así como descamándose, muy secas, muy escamosas. Es un producto que pueden tenerlo en el botiquín, ¿no? Y siempre tener ese cuidado de que el baño, ¿no? Si bien es cierto, nos gusta que nuestros bebés disfruten el baño no debe ser más de 5 minutos, ¿no? Para que no se produzca la sequedad de la piel
y tampoco nuestro bebé esté mucho en contacto. Si bien es cierto, son productos que no hacen un efecto dañino, pero también son sustancias químicas. Entonces, enjuagarlos bien y después el secado suave y después viene la hidratación, ¿no? Que sabemos que podemos hidratar la piel de nuestro bebé